Muy buenos días para todas y todos. Les damos la bienvenida a la iniciativa Uruguay Sur. Gracias por ser parte de este evento sin precedentes en Uruguay, donde referentes de América Latina, África, Asia y Europa se encuentran reunidos aquí, en Montevideo, para repensar la política industrial verde y las finanzas internacionales desde la perspectiva del sur global. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades nacionales y del cuerpo diplomático que nos acompaña. La iniciativa Uruguay Sur es liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, el Transnational Institute y el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Agradecemos a las empresas públicas que apoyan y son parte fundamental de este evento, como UTE, ANCAP, Correo Uruguayo y Antel. Agradecemos también la presencia de todas las personas que nos acompañarán durante toda la jornada de manera presencial y también a quienes nos acompañarán de manera virtual a través de la pantalla de Antel TV. Agradecemos a todas y todos los trabajadores que han hecho posible este evento de alto nivel, al equipo del Auditorio de Torre Ejecutiva que nos ha recibido de una manera excepcional, a quienes trabajarán en la traducción del evento, a las intérpretes de lengua de seña, al staff de audio y video y a todo el equipo de producción. A continuación, les invitamos a compartir un video de apertura de Iniciativa Uruguay Sur. Ahora sí, es momento de dar paso a la mesa inaugural y por tal motivo vamos a invitar al escenario a la doctora Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, al doctor Daniel Chávez, coordinador del Laboratorio de Política Industrial del Transnational Institute, a Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, y a Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia de Uruguay. Para comenzar con la parte oratoria de esta mesa inaugural, invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Bueno, a ver ahí. Buenos días. Me parece que me están haciendo un jueguito. Además de la altura, que siempre tengo un tema con los atriles. Esperemos acá. No, esto no me está quedando cómodo. No sé, lo pongo para acá. A ver ahí. Bien. Y la tablet tampoco, cosas que pasan cuando estamos en vivo. Así que vamos por acá. Buenos días a todas y todos. Autoridades del Gobierno de Uruguay presentes,
secretario de Presidencia de la República, gracias por estar siempre, colegas, ministras, ministros, subsecretarios, subsecretarias, representantes de la educación, de las y los trabajadores, de las cámaras empresariales, con los cuales venimos trabajando desde hace unos meses. Latinoamérica está acá, el Caribe, Asia, África y Europa. Bienvenidos y bienvenidas. Y quiero expresamente nombrar a cada uno de los países que tienen representación. Gracias por estar Chile, Ecuador, México, Argentina, Brasil, Paraguay, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, Algeria, Etiopía, Canadá, Tailandia, Corea del Sur, que día a día estamos trabajando desde hace tantos meses. Esto es el fruto de un trabajo de hace mucho tiempo, con algunos de los que están acá presentes de hace muchos años, que venimos pensando este tipo de iniciativas y este tipo de encuentros, así que gracias por estar presente. Gracias al equipo del Ministerio y particularmente en la persona de Verónica, de Victoria Tavares, gracias no la veo por acá ahora, pero un gran reconocimiento del laburo que se hizo. Y bueno, este trabajo plasma en esta jornada y mañana que vamos a disfrutar, como les decía, un trabajo que viene de hace algunos meses. Bueno, gracias por estar aquí, por haber venido a Montevideo a colocar esta piedra fundamental. Decíamos con Daniel Chávez ayer, este es un camino que se inicia de trabajo, es un primer hito del punto de vista internacional. Uruguay ya había arrancado su Consejo de Industria y sus núcleos productivos, que ahora voy a hacer un poco de hincapié. Y no me quiero olvidar específicamente de Dear Donna, no la veo a Donna, pero anda por ahí, y Verena. Muchísimas gracias por estar y siempre acompañarme. La iniciativa Uruguay Sur nos convoca en un momento especial, no solo para Uruguay, sino también para la región y para el mundo. Y es un orgullo y un privilegio ser la sede de un encuentro de alto nivel en esta ciudad, abierta al río y también abierta al mundo, donde hoy empezamos a gestar algo más grande que un encuentro que sea puntual. Estamos en Montevideo y, como dijo un compañero del Ministerio, el director de Telecomunicaciones, Pablo Cires, en un encuentro que también estamos siendo anfitriones esta semana de Telecomunicaciones, estamos en la capital más austral de América, más al sur de América. Y esto también es simbólico. Hoy es un paso decisivo hacia lo que queremos que sea un futuro industrial compartido. Durante décadas los países del sur hemos sido parte de la historia económica global, pero rara vez protagonistas. Hoy nos juntamos a pensar, a intercambiar entre todas nosotras y nosotros, a discutir y también a trabajar hacia una política industrial verde que responda a nuestras propias realidades, que tenga una voz genuina de nuestro lugar y nuestros valores. Montevideo se convierte así en un espacio simbólico y concreto de diálogo entre el sur-sur, pero también entre el sur y el norte. En un punto de encuentro entre quienes creemos que es posible construir un desarrollo diferente, más justo, más sostenible y más soberano. Nombrar a cada uno de los países recién, los que hoy nos acompañan, tiene un sentido para mí, en lo personal, porque sé que la palabra, o entiendo que la palabra, y nombrar explícitamente lo que queremos, es una herramienta de la materialidad. Lo que nombramos existe y por eso importa. Hoy el sur global nos convoca. Y nos convoca porque tenemos historias comunes, tenemos experiencias comunes. Y hablar del sur global no es estrictamente geográfico. Se trata ante todo de un concepto político, económico y social. De una historia compartida que habla de mucha riqueza, pero también de mucho trabajo contra la dependencia y contra la desigualdad. Vivimos un tiempo crítico. Las tensiones geopolíticas, la urgencia climática y la transformación tecnológica nos colocan ante decisiones que definirán el rumbo de las próximas décadas. La idea de una política industrial ha vuelto al centro de la escena, pero tenemos que ser cautelosos porque las formas en las que regresa no siempre nos favorecen. La cadena de suministro verde se reconfigura, las tecnologías limpias se concentran, las condiciones financieras a menudo reproducen viejas formas de dependencia y nos enfrentamos a un riesgo que lo tenemos claro, que la transición ecológica global no repita los mismos desequilibrios que promete corregir. Por eso este espacio es tan importante, porque aquí el sur viene a escuchar, pero también viene a hablar,
Y no viene solo a esperar recetas de otros lados, viene a proponer, a generar propuestas. Si no tenemos una estrategia propia, créanme que estoy convencida que estamos condenados a adaptarnos a planes de otros. Por eso insisto, abrazar esta oportunidad, construir una política industrial verde desde el sur que combina ambición con realismo, innovación con justicia, crecimiento con equidad. No es casual que los países más desarrollados hayan vuelto a planificar su industria, o lo que tienen y su realidad sea consecuencia de una industria planificada estratégicamente. Podemos mencionar el Made China de China, obviamente, Alemania con su Estrategia Industrial 2030, Estados Unidos con las CHIPS Act, y entre ellos se cuela Brasil con su ejemplo, que en tanto hemos hablado, y hoy vamos a escuchar a Verena contándonos un poco de todo lo que han trabajado en la tarde. Todas estas estrategias colocan a la industria en el centro de la creación de empleo, la innovación tecnológica y la soberanía económica. En todas ellas hay un hilo conductor, la idea de que sin una industria sólida no hay desarrollo posible. Uruguay, nuestros países, los que representamos, necesitan también un plan adaptado a su escala y a su identidad. Para eso abrazamos este aporte, este encuentro, y queremos escuchar estas voces, queremos que este intercambio nos ayude a crecer. Creemos que Uruguay llega a esta instancia con credenciales sólidas y también con humildad para seguir aprendiendo de todas y todos ustedes. Hablamos de una política industrial verde porque queremos caminar la transición hacia una industria sostenible, hacia prácticas que reduzcan las emisiones de carbono, el uso de recursos no renovables y la contaminación. Recién hablábamos con el ministro de Ambiente, nos espera la COP30 y ahí también estaremos también con una postura sur. Y en este momento es donde debo incorporar un elemento esencial, que también en la semana pasada que estuvimos formando parte del trabajo con la OLADE en Chile por temas de energía, pensaba en los intercambios que tuvimos, en los paneles que estuvimos escuchando. No se puede planificar una política industrial sin una política energética, ni una política energética sin saber cómo queremos crecer como país. Una está atada a la otra indisolublemente. Uruguay es un país chico, es un país pequeño, es un mercado pequeño, y eso nos condiciona muchas cosas. Pero también tiene un enorme valor, la acumulación positiva de la que tanto habla nuestro presidente Yamandu Orsi. Uruguay tiene el acumulado de la transformación de la matriz eléctrica y de telecomunicaciones, que se dio principalmente entre los años 2008 y 2017. Transformamos nuestra matriz eléctrica hasta alcanzar más del 95% de generación renovable. Y ustedes bien saben, o muchos de los que están acá, que esto es más que relevante a la hora de pensar en la industria que queremos. Demostramos que se puede crecer contemplando el ambiente y fortaleciendo la democracia. Porque este camino y este trabajo y esta política nacional llegó con un amplio consenso y un acuerdo multipartidario para que pudiera trascender gobiernos. Son políticas que se retroalimentan, se fortalecen o se debilitan según el rumbo político que las dirija. Por eso debemos convertirlas en un círculo virtuoso, donde la energía impulse la industria y la industria le dé propósito al desarrollo energético. Este es un camino doblemente complejo, lo tenemos clarísimo. Créanme que estos meses ya estamos teniendo reuniones donde esto lo vemos muy claro. Porque requiere que tenemos que combinar lo que sabemos hacer con lo que necesitamos aprender para ese salto cualitativo agregado de valor en la industria. Y hacerlo sin perder lo humano, escuchando a la gente, aprendiendo de los errores y fortaleciendo lo que hicimos bien. Y ahora queremos dar un paso más, pensar la industria del futuro sobre bases justas, sostenibles y propias. El Ministerio de Industria, Energía y Minería trabaja integrando áreas que antes estaban un poco más separadas o se pensaban un poco más separadas. Energía, industria, telecomunicaciones, innovación, equidad y descentralización. Esta articulación no es solo técnica, es política y es la que nos permite dar previsibilidad, construir confianza y pensar a mediano y largo plazo. Las alianzas que Uruguay impulsa con gobiernos, con la academia, con el sector privado, con organizaciones sindicales, con organizaciones civiles, con organismos internacionales, se basan en la idea de reciprocidad. Aprendemos de otros y de otras, pero también compartimos lo que hemos hecho bien. Planificación, estabilidad, innovación pública.
Creemos en relaciones horizontales, en la transferencia de conocimiento, en reglas claras y en un diálogo que genere bienestar mutuo. La cooperación verdadera se construye todos los días, con análisis, con trabajo y con resultados compartidos. Y hemos asumido la tarea de articular. Hemos congregado mesas de trabajo únicas, por lo menos para esta coyuntura. Tienen sus antecedentes también. Para un diseño de una nueva política industrial al 2050. En ese espíritu avanzamos en la creación del Consejo de Industria, les comentaba recién, para la elaboración de nuestro Plan de Industria 2050, a ser presentado en el 2026 con un documento que estamos trabajando fuertemente. No surgirá de un escritorio, eso no está surgiendo de un escritorio, sino de la inteligencia colectiva de nuestro país. Vamos 3 reuniones del Consejo de Industria, la semana que viene tenemos la tercera, y tuvimos más de 25 reuniones con diferentes áreas de la industria nacional. Participan el sector público, las organizaciones sindicales, las empresas, la academia y las comunidades locales. Y se nutre de lo mejor que tenemos, la experiencia acumulada que se comparte en los núcleos productivos sectoriales. Es un plan que busca que Uruguay deje de ser mayormente un exportador de materias primas y se convierta en un creador de conocimiento, tecnología y valor agregado. Un país que produzca más, pero también mejor. Un país que genere empleo de calidad en cada parte de nuestro territorio. Lo hemos dicho, el horizonte 2050 no es una promesa lejana. Si no lo empezamos a pensar ahora, no va a pasar. Es una construcción que debemos empezar ya. Y de la que ustedes y este encuentro también van a formar parte. Porque planificar el futuro no significa esperarlo, tenemos que construirlo desde ahora, desde este presente que estamos viviendo y gestionando. El desarrollo verdadero no es una línea recta, es una conversación continua entre el presente y el futuro. Y miren que esto no es un eslogan de un discurso. Estamos a la vez gestionando temas que nos han surgido, que son complicados, que implican que la industria nacional está en momentos complicados, pero que también tenemos toda la esperanza y toda la participación que estos meses podríamos haber tenido para pensar una industria distinta. Necesitamos también democratizar muchas acciones, no solo en cuanto a qué modelo productivo queremos, sino también en cómo lo financiamos. Y también nos convoca esto el día de hoy. Uruguay tiene algunas buenas experiencias. Tenemos representantes y compañeros y compañeras de UTE, de la empresa pública eléctrica. Una de las formas de financiar los parques eólicos cuando se hicieron fue permitir cotizar en la bolsa de valores y que la ciudadanía con $100 pudiera ser parte dueña, propietaria del parque eólico. Y eso no es solo una forma de financiar, también es una forma de democratizar y de legitimar la política porque hace que la gente forme parte de ese proyecto país. Entonces tenemos buenas experiencias para poder aportar y poder generar nuevas. También tenemos experiencias con las cooperativas de vivienda, con las energías renovables, como les decía recién. Sabemos que cuando la gente puede participar, el desarrollo se vuelve más legítimo. Hoy la iniciativa Uruguay Sur nos invita a pensar juntos todas estas dimensiones a la vez. Son 2 días. Yo sé que es muy ambicioso, pero como les decía recién, es el inicio de un camino de trabajo con todas y todos ustedes. Queremos analizar y ayudar a transformar también la arquitectura financiera en el ejemplo que le acabamos de decir. No estamos diciendo con esto que estemos abandonando tantas formas de financiar que hemos utilizado y que están bien. Lo que digo es que no nos olvidemos de otras formas que son genuinas y que también fueron un éxito en Uruguay. Queremos que la transición verde sea una oportunidad real de desarrollo y no una nueva forma de dependencia. Y esa reflexión la tenemos que dar en este momento, porque no podemos reproducir viejos esquemas. El Sur defiende, queremos una transformación verde justa, basada en ciencia, en tecnología, en innovación y en cooperación. El Ministerio tiene una directora de innovación, la veo, en algún momento la voy a ver a Gabriela por ahí, que nos está acompañando todo en este proceso y lo que hace es intentar también articular la mirada del Ministerio de Industria, Energía y Minería con nuestras direcciones, con nuestras empresas públicas para conjugar lo que podamos aportar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de Presidencia de la República, que se le quiso dar esta impronta política de mirar desde Presidencia y darle la importancia que tiene este tema, así que el Ministerio también tiene que estar preparado para poder aportar su óptica y su visión desde ese lugar. Y les decía que por primera vez los países del sur estamos elaborando esta visión. Por primera vez tenemos este tipo de encuentros y en Uruguay.
que mira este 2050 y que empieza a transformar. Este encuentro es más que una escala técnica, yo creo, estoy convencida que es un hecho político y eso se necesita. Demuestra que los países del sur no solo participan del cambio global, también lo pueden orientar, también lo pueden planificar, también lo pueden impulsar desde su propia visión. Queridas y queridos colegas, iniciamos un camino de trabajo sostenido en la cooperación, en el conocimiento y en la reciprocidad. Uno basado en la colaboración, en la confianza y en la certeza de que el desarrollo no se mide solo en cifras. Yo lo vengo repitiendo desde marzo y lo seguiré diciendo, sino también en dignidad, en capacidades humanas y en ecosistemas sanos. Construir este futuro más próspero, justo e innovador requiere coraje para actuar, pero también generosidad para escuchar. Invito a cada una y cada uno de ustedes a ser parte de este proceso colectivo, a creer que los imposibles se vuelven posibles cuando se construyen entre muchas y muchos. Y como vengo haciendo desde hace unos meses, como decía mi querido Pepe, lo imposible cuesta un poco más. Y para cerrar, quiero hacerlo con un párrafo de un poema de otro querido uruguayo que muchas de ustedes deben conocer, que es Mario Benedetti, y que sigue siendo un faro, una inspiración emocional. Y decía Mario, pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así, entre todos, logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Vamos a continuar con esta mesa inaugural y por tal motivo invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Daniel Chávez, coordinador del Laboratorio de Política Industrial del Transnational Institute. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar en casa. Y estar en casa es porque yo soy uruguayo, no de Montevideo, de Paysandú. Y es un regreso y es la continuidad de un proceso que empezó hace ya unos cuantos años. Nosotros, varios de los que estamos en esta sala, empezamos a hablar de política industrial cuando nadie en la academia, por lo menos a nivel latinoamericano o global, estaba hablando de política industrial. Junto con Sebastián Torre, que está acá, hace 14 años hicimos una serie de 3 encuentros muy similares a este sobre empresas públicas junto con Antel. Por eso es un placer ver aquí a Pablo Menoni, quien estuvo muy involucrado en ese proceso. Y en el marco de esa discusión sobre el sentido de las empresas públicas, le dimos mucho énfasis al debate sobre cuál era el sentido de la política industrial en los países del sur. Y esto es importante decirlo porque fue hace 14 o 15 años, ya me olvidé, y recién en el año 2019 el Fondo Monetario Internacional publicó un artículo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que hablaba de la política que no podía ser nombrada, que era la política industrial. Y en los últimos 5 años, después de la publicación de ese informe, pero no a causa de ese informe, hay un montón de otras razones, ha habido como una bomba que todo el mundo está hablando hoy de política industrial. No solo a nivel de la academia, hay varios estudios que muestran cómo se ha multiplicado el número y la calidad de los artículos sobre política industrial en distintas partes del mundo en los últimos 5 años, y es una curva casi vertical, porque, como decíamos hasta hace pocos años, la política industrial era una política que no podía ser nombrada. Por eso, para nosotros, desde el TNI, es un placer estar coorganizando esta iniciativa. El Transnational Institute tiene su sede en Ámsterdam, pero tiene sus raíces en el sur global. El instituto nuestro nació como una iniciativa de exiliados latinoamericanos, africanos y asiáticos
que querían seguir resistiendo a las dictaduras en los países del sur y eligieron Ámsterdam como un lugar viable para realizar esas actividades. Nuestro primer director fue Orlando Letelier, que fue ministro de Allende, asesinado con una bomba Lapa en las calles de Washington, D.C. Por lo tanto, hablar del sur global, hablar desde América Latina para nosotros es natural porque está muy en las raíces, en el ADN de nuestro instituto. Yo pensaba hacer una introducción más larga, más conceptual, pero la ministra Cardona ya me robó la gran parte de lo que yo pensaba decir. Y pero estuvo muy bueno porque creo que es muy importante lo que dijo la ministra, que tenemos que pensar desde el sur global. Y no es casualidad que hoy estemos hablando de política industrial. Y es en gran parte una respuesta a lo que está pasando en el norte. La ministra mencionó a China, mencionó a Estados Unidos, todo el mundo está enterado de lo que es la Inflation Reduction Act, cuál es la rediscusión de todo eso ahora con el gobierno de Trump. Todo el mundo en esta sala seguramente está enterado de lo que es el Pacto Verde Europeo. Y nuestra discusión sobre política industrial es en gran parte una respuesta a todo eso. Pero no podemos quedarnos simplemente en criticar todo lo que está mal, sino que tenemos que pensar en propuestas alternativas. Yo vengo del movimiento cooperativista, en primer lugar, por eso me gustó que la ministra haya mencionado las cooperativas de vivienda. Yo soy miembro de FUCBAN, pese a que vivo en el exterior, y soy también activista muy vinculado a las luchas verdes, a las luchas ambientalistas, pero cuando nosotros hablamos de lo verde, no necesariamente estamos hablando de política industrial verde, en el sentido que en los países del norte mucha gente le da a este concepto. Para nosotros, verde no significa colonialismo verde, no debería significar el capitalismo verde, que simplemente significa que la producción de bienes con tecnología avanzada esté concentrada en los países del norte y que los países del sur estén condenados a seguir produciendo materias primas y commodities. Para nosotros, verde no puede ser algo que esté separado del desarrollo. Por eso es que a nosotros nos preocupa que muchas de las propuestas que están circulando a nivel académico o a nivel del G20 o a nivel de los BRICS incluso, hace referencia a recetas de política industrial que son muy genéricas, pero que no necesariamente, y que muchas de esas propuestas son buenas, pero no necesariamente son transferibles a las realidades específicas de los países del sur. Y eso tiene que ver también con desafíos como los del Uruguay. Gran parte de la discusión sobre política industrial está centrada en qué hacer, por ejemplo, con los minerales críticos que son necesarios indispensables para la transición energética, pero también tenemos que pensar cómo concebir a la política industrial verde en países como el nuestro que no tienen esos minerales. Por eso creo que es necesario profundizar tanto en la diversidad como en la profundidad, el alcance del debate. Para finalizar, yo quería agradecer al gobierno uruguayo, en particular a la ministra Fernanda, quien de forma muy entusiasta aceptó liderar esta iniciativa, también a la presidencia de la República, al sistema de Naciones Unidas, a UNUDI. También quería agradecer a otras organizaciones que están apoyando con recursos este proceso, como es el Global Fund for the New Economy, y aquí tenemos al vicepresidente del fondo, Pedro Rossi, a la Open Society Foundation, al proyecto Green Path del programa de investigación Horizon Europe. Y quería resaltar algo que dijo la ministra, de que esto no es una actividad aislada, sino que es el inicio de un proceso. Creo que ustedes ya vieron, o algunos se puso a pensar, por qué aparece ahí iniciativa. Lo de Uruguay Sur creo que es más claro. Y esto tiene que ver que cuando empezamos a pensar qué podría ser este proceso, tuvimos como referencia, no en cuanto a contenido, sino como a proceso, lo que fue la Bridgetown Initiative, liderada por el gobierno de
de Barbados, que está muy centrada en el tema de las finanzas verdes, la relación entre finanzas y clima. Nosotros queremos centrarnos en política industrial y finanzas. Creemos que es indispensable profundizar en este debate. Alguna gente que publica cosas muy interesantes sobre política industrial sigue diciendo que no hay que preocuparse por las finanzas, que la plata está. A mí ese tipo de afirmaciones me preocupa mucho. Es cierto que tenemos que ser creativos sobre cómo repensar el acceso a las finanzas, pero no podemos apoyar soluciones tan fáciles como, ok, de-risking, abrir las puertas a la inversión privada, es la vía más rápida y la única posible para el desarrollo de una política industrial. Creo que tenemos que ser un poco más creativos desde el sur global sobre cómo pensar alternativas que son deseables, viables y factibles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Chávez, coordinador del Laboratorio de Política Industrial del TNI. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar al gobierno uruguayo por esta iniciativa, Uruguay Sur, por el contenido y por el continente, ¿no? Por el contenido de lo que vamos a conversar en estos días, pero también por la idea misma de mirar el desarrollo desde el sur en una perspectiva que creo que es muy alineada también con lo que busca y pretende la Agenda 2030. También al TNI, muchas gracias por acompañar este proceso. Nosotros desde Naciones Unidas lo acompañamos con varias agencias, liderada por supuesto por ONUDI, que es la agencia que lidera el tema de desarrollo industrial, pero también tenemos aquí la CEPAL y otras agencias que van a estar acompañando esta reflexión que empieza hoy, o no empieza hoy, pero digamos se presenta hoy, pero que va a seguir más adelante. Entonces, enhorabuena, Fernanda, por este liderazgo, secretario. Es muy importante lo que están haciendo hoy. Y aprovecho, porque estamos en el aniversario de Naciones Unidas, se cumplen 80 años, para una mirada un poquito más panorámica sobre eso que mi colega empezó recién, ¿no? Toda esta discusión sobre la política industrial y sobre hacia dónde vamos en el desarrollo sostenible y cuánto nos podemos meter, etcétera. Si uno mira para atrás, ve un poco como las modas, ¿no? Hubo un momento en que la CEPAL hablaba de la industrialización sostenible de importaciones y que eso fue como el mantra que todo el mundo se alineó y quería hacer. Luego se llegó a la conclusión de que no funcionó. Luego entramos en una fase de glorificación del mercado y sus virtudes, que también evidentemente acabó mostrando sus costuras y que ha llevado a un equilibrio un poquito más virtuoso entre Estado y mercado, que es en el que estamos ahora, ¿no? Con diferentes perspectivas. Pero ese equilibrio no es un equilibrio natural que se muestra, digamos, espontáneamente, sino que uno, si quiere transformar la sociedad, tiene que entenderlo, tiene que analizarlo y tiene que ver cómo lo puede transformar. Y no se limita simplemente a generar los recursos para hacer política social. Creo que el Estado tiene un rol muy importante y de eso va también la Agenda 2030 en empezar a trazar una mirada más hacia adelante, ¿no? Porque cuando hablamos de la Agenda 2030 en general todo está bien, bueno, casi todo está bien para la mayoría de la gente, hay siempre opiniones de todo tipo, pero tienes diferentes pilares que se enfrentan en momentos, ¿no? La economía y el medio ambiente, por ejemplo. Ahí es un equilibrio complejo, los trade-offs que le llaman, hasta dónde uno puede empujar, cómo uno puede planificar, y ahí uno tiene que anticiparse, no puede ir a resolver eso en cada caso concreto, porque si no, ¿cómo lo resuelve? Ah, ya llegó el Ministerio de Medio Ambiente a estropear la inversión. Y entonces el malo de la película es el ministro de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente porque lo paró todo, ¿no? No puede ser así. Entonces un Estado responsable que quiere transformar un país tiene que estar mirando hacia adelante y evaluando esas oportunidades de manera integral, que se tocan todas, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, lo ambiental. Tú también mencionabas una cosa muy interesante que es, y también está en la Agenda 2030, que es las políticas públicas no se pueden hacer solo en un despacho. Tienen que incluir a la gente desde su concepción, desde el entender a quién queremos beneficiar, en su ejecución y en su evaluación. Y eso también es un elemento bien importante. Pero aquí lo clave es ver cómo un país como Uruguay, en un contexto como el que está,
puede generar un crecimiento económico que es sostenible, es decir, que protege a las generaciones futuras y que al mismo tiempo permite generar oportunidades económicas para la población y también para esa igualdad a la que estamos aspirando a través de políticas públicas que no dejen a nadie atrás. Y eso hay que planificarlo, eso hay que conversarlo, eso hay que discutirlo, hay que aprender de lo que hacen otros países también que han abordado cosas así. Y así se pueden lograr cosas maravillosas. Yo esta semana, porque a veces hablamos de todo el pesimismo, de cosas que no funcionan, porque hay muchas que no funcionan, lamentablemente, pero esta semana, por ejemplo, vimos que en el tema ambiental, ¿no? que la producción de energía sostenible ya sobrepasó al carbón, ¿no? Y se espera que este año sea el primer año en el que eso ocurra a nivel internacional. En Brasil ha anunciado otro día el presidente Lula que habían desaparecido de la Carta del Hambre otra vez, ¿no? Que es una noticia también importante. O sea, hay muchas noticias que permiten ver que si uno planifica, ¿no? con tiempo y le pone la voluntad política, puede transformar. Y creo que este tipo de iniciativas justamente miran para ahí, cómo nos anticipamos y cómo podemos transformar esa economía. Añado dos cosas y con eso termino, porque hay gente mucho más cualificada que yo que tiene cosas también muy interesantes que decir. La primera es que en ese contexto de la mirada que se viene hacia adelante hay una oportunidad muy grande que se abre al país si se ratifica el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Creo que ahí hay también un espacio, pensando en el medio y largo plazo, tremendo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, ¿no? Cómo desde el sur pega ese salto, no solamente porque se lo pida el norte, sino porque también está en ese proceso, pero también cómo se fortalece para poder negociar, para poder crecer, para poder transformar. Y ahí hay un escenario que realmente se le abre a Uruguay de oportunidad, yo diría histórica, ¿no? Sin manosear la palabra, pero que creo que desde el momento geopolítico tan convulso, tan complejo, tan difícil, tan incierto como el que estamos viviendo, vuela una oportunidad que creo que en esta discusión también va a ser bien importante, porque estamos hablando de cómo se posiciona Uruguay, cómo se para, y obviamente es una variable que va a tocar mucho del entorno. Entonces, termino diciendo nada más que celebramos, apoyamos, acompañamos y estaremos, digamos, en lo que humildemente podamos para participar en esta reflexión, que creo que es un ejemplo de lo que hay que hacer desde el sur, que es no esperar, como decías tú, ¿no? Que esperar a que nos vengan algunas ideas de la industria de fuera, sino ver cómo desde nuestra economía, desde nuestro entorno, podemos generar, maximizar las oportunidades que tenemos como país. Uruguay tiene muchas. Uruguay tiene grandes, tú las has mencionado algunas de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia energética está en la punta del mundo, realmente, ¿no? En tema digital también ha dado grandes avances. La estabilidad y la reputación de Uruguay, por lo menos en la región, porque luego ya cuando es más grande a veces se pierde un poquito, ¿no? Esa especificidad de Uruguay. Pero creo que hay oportunidades que hacen pensar que tal vez, quizás, podamos ver en Uruguay el primer país desarrollado de América Latina y un referente que aprenda de la región, que construya con la región y que también, ¿por qué no?, pueda contribuir con buenas experiencias hacia el futuro. Muchas gracias. Pablo Ruiz Yebra, gracias, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay. Y para dar cierre a esta mesa inaugural, invitamos a hacer uso de la palabra a Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia de Uruguay. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la ministra Cardona y al ministro de Industria, Energía y Minería por convocarnos a parar un poco nuestras actividades habituales, que es la de generalmente gobernar es andar con un bomberito al lado y estar corriendo atrás de los problemas todo el tiempo. Miro acá varios de los ministros están acá y saben que es así. Igual todos sabemos que el problema lo tiene el Ministerio de Ambiente. Es el culpable. Pero la verdad que pararse a reflexionar en clave de mirada de futuro, y en una clave que nos convoca a pensar la industrialización verde, los fenómenos que están asociados al desarrollo, porque crecimiento sin equidad no es lo que estamos buscando, y además en esta lógica o en este encuadre del sur global, me parece que es muy importante para pensarnos lo que estamos haciendo en el día a día, sabiendo que tenemos que tener una mirada de largo plazo. O sea que creo que eso que siempre nos está convocando el Ministerio de Industria es clave.
Y, por supuesto, también agradecer, ni que hablar, a Naciones Unidas, que nos acompaña, a ONUDI, y también, por supuesto, al Transnational Institute, que siempre está apresto a colaborar con esa idea de tener luces largas para pensar lo que hacemos. Y en este sentido, ahora cuando ustedes conversaban, a mí me surgían algunos temas, y generalmente es un lugar común en el mundo incierto que tenemos hoy, en el mundo de crisis, en un mundo que no está claro hacia dónde va a ir. Es un lugar común decir que las crisis y las incertidumbres generan oportunidades, es un lugar común, pero lo quería relacionar con lo siguiente. Hace cerca de 2 o 3 años conversábamos con algunos amigos que vienen trabajando y venían siguiendo de cerca lo que eran las negociaciones de más de 2 décadas entre la Unión Europea y el Mercosur, y nos decían, mirá, lo que va a terminar pasando, hace 2 o 3 años, lo que va a terminar pasando es que vamos a avanzar seguramente, y bueno, y la Unión Europea se va a poner a discutir posteriormente si logramos llegar a un grado de entendimiento, buscará algún puntito que hay que resolver y seguramente en 2 o 3 siglos aproximadamente podamos efectivamente avanzar en un acuerdo, y eso no pasó. Pasó lo contrario, pasó que logramos avanzar, y yo creo que logramos avanzar en vista de que tanto la Unión Europea como América Latina están empezando a entender lo que está sucediendo en el mundo y encuentran oportunidades que antes no se daban, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un proceso muy grande de proteccionismo, hoy estamos viviendo un proceso de guerras comerciales, además de los conflictos bélicos, y empezamos a ver a la necesidad de integrarnos en determinadas regiones, y yo creo que entre la Unión Europea y América Latina hay lazos importantes y complementarios para pensar una estrategia de desarrollo con valores compartidos, con estrategias compartidas y con complementariedades productivas que nos permitan avanzar, con intercambio de conocimiento, con intercambio de experiencias. Y creo que, por tanto, el escenario internacional que tenemos hoy, yo creo que es propicio para pensar cómo desde el sur se pueden trazar nuevas estrategias de desarrollo en vista del escenario en el que estamos, en donde tenemos un componente, un binomio a resolver, que son las transformaciones tecnológicas disruptivas en las que estamos enfrentándonos, que generalmente este tipo de transformaciones inicialmente nos llevan a la parálisis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la IA promete niveles de productividad altísimos, promete reconvertir procesos productivos gigantescos a gran escala, a una velocidad muy difícil, y generalmente quienes toman decisiones, tanto en el sector público como en el privado, en primera instancia tienden a paralizarse frente a esa abrumadora capacidad transformadora de lo que estamos teniendo, y eso lo tenemos que lograr que tenga una convergencia con la sustentabilidad, porque si no cuidamos los recursos naturales, si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos y tenemos una mirada responsable con eso, lamentablemente podemos tener mucho dinero, mucha capacidad tecnológica, pero estaríamos contribuyendo a tener sociedades muy desiguales y sociedades que van a ser afectadas enormemente por los efectos negativos de no pensar una estrategia de desarrollo con sustentabilidad. De hecho, hay estudios en América Latina que establecen que el cambio climático y los efectos de no tener unas previsiones ambientales acordes en una mirada de sustentabilidad podrían ocasionar en los próximos 20 años pérdidas cercanas al 1,5 puntos, 5 puntos del PBI en el continente. Vaya si tenemos que trabajar en un continente, el continente más desigual del mundo, no nos podemos dar el lujo de tener estas pérdidas. Pensemos lo que fue, en el caso uruguayo hace algunos años, las pérdidas ocasionadas en el sector productivo, y no solo en el sector productivo industrial o primario, sino, mirando a Pablo también, veo en el turismo lo que fue el efecto, de alguna manera, del déficit hídrico, el cual se vio enfrentado el país, con pérdidas millonarias donde, como siempre, el Estado, es decir, toda la sociedad ha tenido que salir a poner el hombro para sostener una parte importante de lo que allí estábamos perdiendo. Entonces, vaya si habrá que pensar en esa clave. El segundo aspecto que creo es que necesito que ustedes nos respondan, porque por algo están con esta iniciativa, y es importante escuchar experiencias, es esto que tú decías, ¿no? Hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Tú le ponías el catálogo de modas, pero de alguna manera pasamos de aquel continente de sustitución de importaciones donde incluso la Universidad del Trabajo se llamaba Escuela Industrial,
¿no? Estoy viendo aquel allá. Era la escuela industrial. Y tú ibas a la escuela industrial y cómo de ese proceso de enorme peso de la industria gravitando en la política pública y en la sociedad, fuimos avanzando paulatinamente a que hoy le tenemos que dar una medalla y un premio a los pocos industriales que nos quedan en Uruguay, ¿no? Que son verdaderamente, hay muchos que están acá, estoy viendo algunos, pero verdaderamente son para premiarse porque han resistido un proceso, diría yo, de despojo y de competencia desleal y de falta de política pública de contención que ha sido brutal, ¿no? Y cómo fuimos abandonando porque nos vinieron a convencer de que teníamos que abrir absolutamente todos nuestros mercados, que en realidad el mundo era plano, que éramos todos iguales y que entonces si abríamos todo eso y desprotegíamos a nuestra economía, desprotegíamos a nuestros sectores, era lo mejor que nos podía pasar porque además el mundo de los servicios venía a salvar justamente los problemas de la pérdida de empleo industrial y que eso nos iba a traer como correlato la posibilidad de que nuestras industrias compitieran con otras industrias en el mundo y fueran más maduras y crecieran. Y lo que terminó pasando es un cementerio de industrias que no lograron reconvertirse, ¿no? Y el peso de la industria en la economía ha caído estrepitosamente. Y los datos nos van demostrando la necesidad de estar frente a un escenario de crisis que tenemos que repensarla. Repensarla para construir una industria distinta a la que tuvimos, que me parece que ese es el otro elemento central, porque muchas veces en estas discusiones tendemos a volver a tener aquel proceso industrial donde salían cientos, miles de trabajadores de las fábricas con mameluco y que generaron y dieron la fisonomía incluso a muchos barrios no solo de Montevideo, pienso de la ciudad de Chávez, de Paysandú, de otros centros industriales de otrora, que en realidad han quedado con la añoranza de lo que alguna vez tuvimos. Y lo que nosotros necesitamos es construir una industria nueva, distinta, diferente, que tiene otros componentes, ¿no? En el Uruguay era muy común decir o hablar, viendo a Pablo ahora, de que teníamos justamente la industria sin chimeneas era el turismo. Y yo me pregunto, ¿cómo será la industria del futuro de los próximos 20 o 30 años? ¿Será con chimeneas o sin chimeneas? Hoy los procesos que se están hablando en el mundo sobre hidrógeno verde terminan captando el humo de la chimenea. Para poner un ejemplo, y el Uruguay está también en el centro de este debate sobre la posibilidad o no de instalar plantas industriales de hidrógeno verde, que lo que hacen otra cosa es captar el CO2 de las chimeneas, ¿no? Yo no quiero hacer un chiste, pero decía, bueno, hay gente que se va a dedicar a vender humo. Hay mucha gente que vende humo hace mucho tiempo, pero parece que el humo se puede valorizar y transformarse justamente en un producto energético. Bueno, la tecnología avanza y hace cosas maravillosas. Pero me parece que esta discusión de cómo se industrializa un país en el contexto actual tiene algunas claves importantes. No hay industrialización posible sin integración. Sin integración a cadenas globales de valor que podrán ser regionales, pero que también hay que pensarlas en clave mucho más amplias. Difícilmente se pueda pensar o repensar un proceso de industrialización de América Latina si no tenemos esa necesaria integración regional que nos permita compatibilizar y articular las distintas capacidades que tenemos en el continente y además mirar lo que está pasando en otras regiones del mundo y de ahí la importancia de las alianzas del sur global para repensar este tipo de cosas. Es muy difícil hacerlo. Recordaba esto de lo que nos vendieron de que había que abrir todo, seguramente ahora tengamos un orador de privilegio, ¿no? Mi primer acercamiento a alguna de sus trabajos era en ese libro de Retirar la escalera, ¿no? Es decir, por dónde subieron, y veo a aquel que ya se hizo en su momento un fuerte trabajo en este sentido, lo hicieron con el Transnational Institute también, ¿no? Cómo los países desarrollados crecieron, se desarrollaron y luego después nos venden la receta de que no hay que hacer lo que ellos hicieron para desarrollarse. Entonces, de ahí viene la importancia de la integración, la importancia de estas alianzas del sur global para repensar este tipo de cosas. Creo que el otro elemento es cómo pensamos el financiamiento de una política industrial que necesariamente necesita tener más largo plazo que lo que hoy muchas veces la banca financiera otorga. Porque muchas veces estamos pensando en inversiones de riesgo, muchas veces estamos pensando en inversiones que se pueden rentabilizar a largo plazo, y más si las queremos hacer sostenibles, y más si lo queremos seguir hacia lo verde, necesariamente ahí hay una tensión
entre las finanzas y cómo generamos institucionalidad y capacidades no solo locales, sino regionales de financiamiento. Bueno, ahí pienso en todo el trabajo que se está haciendo. Bueno, aquí está el presidente del Banco República, que es una de las agencias que tiene el Uruguay muy importante, pero pienso en la CAF, que está aquí muy cerca. Pienso en un conjunto de instrumentos que hay que orquestar para tratar de alguna manera de generar los recursos necesarios para que ese proceso de industrialización, que desde mi punto de vista no es otra cosa que agregarle valor a lo que hacemos, ¿no? Y agregarle, hacerlo mejor, en menos tiempo y de mejor calidad. Ese es el proceso verdadero de industrialización. Y yo creo que ahí hay que pensar la industrialización justamente sobre la base de las capacidades que hoy tiene nuestra región. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico. Por tanto, no podemos tender a pensar que el proceso de industrialización se va a dar solo en procesos fabriles industriales alejados de lo que son una de las vocaciones de este continente, que es la producción de alimentos. Sino que seguramente las industrias del futuro sean laboratorios que estén centrados en biotecnologías, en ciencia de la vida, en un conjunto de tareas importantes que están directamente relacionadas con la naturaleza y con los procesos de producción, porque además el mundo está en crecimiento poblacional y va a requerir mucho más alimentos y nosotros tenemos que pensar desde ese lugar. El problema es si solo nos quedamos vendiendo los commodities o si somos capaces de vender genética vegetal y animal y capacidades productivas hacia adelante. Seguramente allí haya un enorme proceso de industrialización. Ahora, ¿cómo se compatibiliza este proceso de industrialización necesario con incorporación de tecnología, con robotización, donde América Latina viene bastante atrás? No existe ningún país de América Latina que esté en el top 40 del índice global de innovación. Yo creo que este es un gran desafío que nosotros tenemos como continente. Porque no habrá industrialización posible si no se incorpora y va de la mano con la innovación. Entonces creo que ahí hay un elemento central para pensar estos procesos, en donde creo que también la integración es clave. Por allí vi unas estadísticas donde en el caso solo de la robotización, y ya no yendo a la inteligencia artificial, el país que ha estado más avanzado hasta el momento es México, que tiene 32 robots cada 10.000 trabajadores, mientras que el promedio mundial es 74 cada 10.000 trabajadores, y si miramos Corea del Sur, tiene 600 cada 10.000 trabajadores, en términos de automatización de procesos. Y claramente que esto genera un segundo debate, que es el de la inclusión, porque estos procesos de automatización y de inteligencia artificial generan desplazamientos de trabajo, desplazamientos de actividades, desplazamientos de capacidades que también hay que pensar desde cómo formamos los futuros recursos humanos y de qué manera los capacitamos. Es decir, yo creo que estamos en un proceso en donde tenemos que reconvertir industrias, reconvertir empresas, reconvertir trabajadores, reconvertir estados. Porque si las agencias del Estado no se reconvierten para acompañar estos procesos productivos, difícilmente podamos avanzar, por lo menos desde este lado de América Latina, en el continente más desigual del mundo. No hay industria, por potente que sea, y tenemos nuestras empresas públicas, que pueda hacer frente a las enormes competencias y a los desafíos que tiene si no se da en una alianza de articulación público-privado que nos permita incorporar la tecnología, la innovación y el financiamiento que necesitamos para poder dar ese salto, y la formación y la capacitación de recursos humanos. Quiere decir que hay un desafío enorme, que me parece que lo que requiere ese desafío y lo que debemos discutir es que, y la experiencia histórica lo demuestra, es que no vendrá por sí solo, ni vendrá por esfuerzos aislados de los actores, sino que tendrá que tener una enorme capacidad de voluntad política. Y cuando digo voluntad política no me refiero al sistema político solo, me refiero a la capacidad de la articulación entre los gremios de los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones de los empresarios, la academia y el Estado y el sector público, para poder empujar con valentía el desafío de que esta nueva ola de cambio tecnológico y de oportunidades que se nos abren, efectivamente el sur global pueda aprovecharlo para cambiar en algo su lugar en el mundo, no solo como un lugar subordinado, sino quizás, por lo menos, sentarnos en la mesa donde se están discutiendo para no ser el almuerzo. Muchas gracias.